Con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta y del transporte público, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México arrancó las pruebas piloto de carriles confinados en algunas vialidades primarias como Calzada de Tlalpan, Eje 2 y Eje 3 Poniente. En un recorrido realizado, Capital 21 corroboró que a partir de las 8 de la mañana iniciaron las pruebas sobre Eje 2 Poniente en sus diversos tramos desde Universidad hasta Reforma, en donde personal de la Secretaría de Movilidad se encontraba orientando a los ciclistas y conductores del transporte público. Invitando a que el servicio colectivo, más que nada el microbús, use este carril y las bicicletas, porque incluso también los ciclistas casi no saben. Y que no lo invada el particular, que es el objetivo. Por otro lado, sobre Eje 3 Avenida Coyoacán y Félix Cuevas, las pruebas no funcionaron, debido a que sobre el carril exclusivo se encontraban estacionados carros y ambulancias del Hospital 20 de Noviembre que no permitían el paso al transporte público y a ciclistas, por lo que personal de tránsito comenzó a retirar las placas de los autos que se encontraban estacionados, además de aplicar su respectiva multa. Porque si no está bien marcado, los botes estos pues no los toman muy en cuenta. Entonces, si no está bien marcado el carril, pues el automovilista no lo respeta. Peor si están estacionados. De todos modos, en todas las calles están estacionados y no pasa nada. Estas pruebas se estarán realizando también los días 22 y 26 de octubre en un horario de 8 a 19 horas. Con imágenes de Andrés Brito, Gloria López, 21 Noticias.